Vamos a ocuparnos de otra cuestión que está comenzando. Hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto va a ser epicentro de una serie de acciones de trascendencia pública, no solo local, provincial, nacional, sino internacional. Viene el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, para inaugurar el nuevo bloque de 16 aulas en nuestra Casa de Altos Estudios. Y están desarrollándose, comenzaron a las 8:30 de la mañana, las terceras jornadas latinoamericanas de pensamiento crítico, bajo la consigna Los rumbos de la economía mundial en época de pandemia y guerra, una mirada desde la América Latina y el Caribe, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, que comenzaron a las 8:30, la primera disertación fue de Jaime Stay Buap, de México, que está presente en Río Cuarto, y ahora quien está disertando es un riocuartense, Carlos Ran, bajo la consigna Guerra imperialista por el nuevo orden global, también de manera presencial. Después, desde Cuba, Hilda Puerta hablará sobre integración europea en el contexto de la pandemia y la guerra en Ucrania, de manera virtual. Y desde Venezuela, Pascualina Curcio, de la Universidad Simón Bolívar, de manera virtual también, hacia un nuevo orden monetario y financiero. Alejandro Álvarez, de la Universidad de México, la UNAM, a las 9:30, va a disertar sobre economía mundial y crisis del neoliberalismo entre una recuperación frágil, la Guerra Fría, las guerras comercial, tecnológicas, el militarismo y la guerra caliente, de manera presencial. Todo esto en el marco de la primera mesa, tendencias y situación actual de la economía mundial, que durante toda la mañana seguirá desarrollándose. La segunda mesa será en horas del mediodía, comenzará a las 12, el título es Tendencias y situación actual de la economía. La primera disertación va a ser de Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, integrante del Comité Ejecutivo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, uno de los organizadores del evento. La charla va a ser Aportes al debate sobre el capitalismo contemporáneo. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Julio Gambina en una entrevista que va a ser emitida hoy en Telediario Televisión a partir de las 19:20, la señal satelital de Canal 13. Nos habla sobre la situación económica no solo de la Argentina, sino del mundo, y este escenario en donde Gambina cree que hay aspectos del capitalismo que están agotados. Bueno, sobre estas cuestiones vamos a escuchar a uno de los intelectuales más lúcidos de la República Argentina, docente de la UBA y de la Universidad de Rosario, un cientista social. Sí, demasiado. Hay muchas noticias para considerar. Lo que nosotros estamos viendo y se está debatiendo aquí en Río Cuarto ahora es, este fenómeno de la inflación que tanto conocemos en la Argentina, ahora se está transformando en un problema global, digamos, así como el desorden económico político en la Argentina puede explicar la suba de los precios. Bueno, en el mundo también, el desorden que hay en el mundo, imaginemos, todavía estamos en pandemia, la pandemia empezó en el 2020 y todavía no se ha terminado, hay señales de rebrotes en algunos países muy especiales, el impacto en la economía es de desaceleración de la economía de manera muy importante, y además se incorporó una guerra que es en Europa, en Ucrania, pero que va escalando peligrosamente e incluso con muchos temores de que esto escale a guerra nuclear. Y algunos hablan de tercera guerra mundial, digo, para pensar en lo que esto significa. Y claro, eso supone que hay un conjunto de países que están orientando sus recursos al gasto militar, por ejemplo. Si hay algo improductivo en el sistema mundial es el gasto en armamentos, el gasto militar, y al mismo tiempo por la inflación suben los precios de la energía y de los alimentos, y ahí tenemos dos rubros estratégicos que tienen que ver con la calidad de vida de la población. Sabemos que la energía
mueve todo el proceso productivo y bueno, los alimentos son imprescindibles para la reproducción de la vida cotidiana. Y si crecen los precios de los alimentos, crecen los precios de la energía y los presupuestos públicos se orientan al gasto militar, en vez de orientarse a resolver los temas de pobreza, de salud, de educación, bueno, el augurio no es muy bueno para la mayoría de la población, que lo que pretende es un imaginario de producción y reproducción de la vida cotidiana en paz, con perspectivas de desarrollo armónico. Y encima, producto de toda esta situación, se agrede al planeta Tierra de una manera inusitada, porque las sanciones económicas que se aplican por la situación de guerra y otros motivos hacen que países como Europa, por ejemplo, apunten a energías tóxicas. En vez de salir de lo tóxico a energías limpias, bueno, se vuelve a la tecnología del carbón, por ejemplo, que es mucho más contaminante que los hidrocarburos. Entonces la situación no es muy halagüeña en escala mundial. Y obviamente la Argentina, los países de América Latina y el Caribe son parte del mundo y también nos vemos afectados. Usted hizo aportes al debate sobre el capitalismo contemporáneo, ¿no? Lo que estamos viendo del capitalismo. Pero antes de preguntarle respecto de eso, leí en su blog un artículo muy interesante en el que alude a la inflación como una lucha de clases. ¿Podría desarrollar la hipótesis de esto? Mire, es que es una categoría fuerte la lucha de clases, pero yo lo voy a traducir de otra manera, decirlo, la inflación es un problema de poder. Para que nos entienda cualquiera que nos está viendo o escuchando, aumenta los precios el que puede. Piensa en términos de la Argentina. La mayoría de la población vive de ingresos fijos, trabajadoras, trabajadores, jubilados, jubiladas, perceptores de planes sociales. La pregunta, ¿pueden aumentar sus ingresos esa mayoría de la población? No, no puede. ¿Quién puede aumentar los precios? Voy a ser tautológico en la respuesta. Puede el que puede. Puede el que tiene poder. Por eso, sea por presión al Estado y que el Estado conceda un aumento de los precios del combustible, de las tarifas, o que aumenten los precios de los alimentos, tiene que ver con la cadena de valor de los alimentos, con la cadena de producción de los alimentos. No cualquier vendedor de vegetales, de frutas, está en condiciones de imponer el precio en el mercado. En general, es una posición de poder en el mercado, tanto en la Argentina como en el mundo. Cuando se dice, ¿por qué aumentan los precios de los alimentos o de la energía? Bueno, atrás están las grandes transnacionales de la alimentación, de la biogenética, de la energía, las grandes petroleras que están en condiciones, son muy pocas, son situaciones monopólicas en el ámbito mundial, en el ámbito regional, en el ámbito local. Cuando pensamos en el precio de los automotores, tenemos que pensar en la tecnología que está detrás de los automotores. Hoy los automotores, aunque se produzcan o armen en la Argentina o en Brasil, son parte de una cadena de valor mundial. No hay un solo auto que se produzca en un solo país, ni para Alemania, ni para Estados Unidos, ni para Japón, sino que es una cadena mundial donde distintas partes del producto final se produce en distintas partes y son procesos controlados por grandes grupos monopólicos. Son construcciones de poder muy importantes. Por eso la inflación es un tema de lucha de clases a nivel mundial y a nivel de la Argentina. Bueno, aquí ya damos por hecho que determinados sectores sociales la han perdido, porque pasamos del 25 anual al 50 anual y ahora al 100 anual, con lo cual da la sensación que ahí hay claramente un ganador. Y fíjese cómo el planteo, los trabajadores que tienen convenio colectivo de trabajo, por
por lo tanto que tiene acceso a paritaria, que son la minoría, estamos hablando de un 25% de trabajadoras y trabajadores en la Argentina, bueno, están negociando en estas horas, como pasó con los trabajadores del neumático o los trabajadores del aceite, en torno al 95-98%, camioneros ahora está pidiendo algo así como el 130%, pero son muy pocos los trabajadores y trabajadoras que tienen organizaciones sociales para equiparar la evolución inflacionaria del 100%. Imaginémonos el 40% de trabajadoras y trabajadores que están en situación irregular, lo que a veces se llama trabajo informal, changas. ¿Qué capacidad de negociación tiene ese trabajador o trabajadora en situación irregular? Y por eso en general la vieja historia que se decía en la Argentina de que los precios van por ascensor y los salarios van por la escalera. Bueno, queda claro quién tiene más poder. Por eso esto es, cuando decimos lucha de clases, es que hay una disputa por la apropiación del ingreso, por la apropiación de la riqueza, y los propios datos del INDEC señalan que en el 2021 la economía argentina creció mucho más que el promedio de América Latina y el Caribe, recuperó lo perdido en el 2020 y creció más. En el 2020 la Argentina cayó 9,90 y en el 2021 creció más del 10%. Pero cuando se ve cómo se distribuyó ese crecimiento, bueno, mucho más se distribuyó para la ganancia que para el ingreso fijo, sea salario, pensiones, jubilaciones o ingresos de planes sociales. Profesor, lo están advirtiendo hasta los propios empresarios en el coloquio de IDEA. Bueno, ya la consigna es ceder para crecer, ceder parte de lo que están ganando, con lo cual terminan por ratificar que no es un problema económico o del Estado o la emisión monetaria, la inflación exclusivamente, como lo signan los ortodoxos del mercado, sino que es un problema de poder, de cuestión política, que si no se tiene poder no se puede enfrentar. Exacto, por eso también es un problema del Estado, porque el Estado es un ámbito de debate político. Cuando hablamos del Estado estamos hablando de poder ejecutivo, de poder judicial, de poder legislativo, digamos, del juego de las instituciones republicanas, democráticas, y ahí hay pujas de intereses, de proyectos políticos, y claro, alguien tiene que ceder. Hubo un empresario que llamó poderosamente la atención, que abrió la conferencia de IDEA, y que dijo, bueno, si alguien tiene que ceder es el más fuerte, no se le puede pedir a la mayoría de la población empobrecida que siga cediendo. Y es curioso, porque en estas horas hay mucho discurso político, ideológico, de que los trabajadores y las trabajadoras deben morigerar su demanda de aumentos salariales, como que hay que hacer un aporte y resignar todos un poco. Y bueno, la situación no es que todos tienen que resignar un poco, sino que en rigor lo que hay que generar es un proceso de redistribución. Yo insisto, y lo estamos viendo acá en las jornadas en Río Cuarto, porque la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, está señalando que América Latina y el Caribe ha perdido una década desde que explotó la pandemia en la región en el combate a la pobreza. Digamos que nuestra región se ha hecho más desigual. De hecho, el mundo se ha hecho más desigual. Todos los años la banca suiza da a conocer una pirámide de la distribución del ingreso y señala cómo en la cresta de la pirámide el 1% más rico de la población mundial es año a año más rico y la base ampliada de la pirámide es cada vez más pobre. Hay una relación de desigualdad en el mundo, en la región, en la Argentina, y es un tema angustiante pensar, estamos en la tercera década del siglo XXI, con un desarrollo científico, tecnológico, fabuloso, con una capacidad productiva agraria, por ejemplo, que podría resolver las necesidades
alimentarias de la población mundial. En el mundo somos casi 8.000 millones de habitantes y algo así como cerca de 900 millones de habitantes están malnutridos en todo el mundo. Y la producción agraria podría abastecer a 12.000 millones de personas. ¿Qué ocurre? Que buena parte de la producción agraria se utiliza para producir combustibles, lo que incluso curiosamente se les llama biocombustibles. Y es curioso que algo que podría usarse para alimentar la vida de las personas se le llame biocombustible para alimentar máquinas, automotores, aviones, barcos, tractores, lo que diablo sea, pero no se está utilizando para resolver las necesidades de la población más necesitada, sobre todo del sur del mundo, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, en un cuadro que es bastante dramático porque no hay ninguna razón para que el mundo hoy no resuelva que la producción socialmente generada resuelva las necesidades de la población mundial. Es un análisis impecable el de Gambina, ¿no? Un intelectual de fuste de nuestro país, un discurso poco difundido y lógicas muy perversas que nos están haciendo cada vez más difícil la supervivencia en esta sociedad. No quiero linkear fácil, pasar de un hecho a otro, pero buena parte de lo que les estamos contando de los episodios ocurridos en la jornada de ayer entre jóvenes y la policía y los agentes del ente de prevención ciudadana son producto de una abrumadora desigualdad social que hay en la ciudad de Río Cuarto. Yo no sé si no la advierten aquellos que viven encerrados en sus burbujas, algunas de las cuales que están cerca de los episodios donde sucedieron los hechos. Y si no, hay que cambiar esa lógica. Por suerte, hay ámbitos como este en la Facultad de Ciencias Económicas en donde el pensamiento crítico, que es lo que tiene que alimentar la propia universidad, siempre, en todo contexto, lo está planteando. Con disertantes como Gambina y otros que desfilarán entre hoy, mañana y el viernes por estas terceras jornadas latinoamericanas de pensamiento crítico. Y lo remito a esto que está sucediendo en la universidad. Me pregunto si el día jueves en una banca algún concejal dirá que la universidad es una máquina peligrosa de inoculación de ideología a partir de estas jornadas de pensamiento crítico. O si como estas jornadas las organiza la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene a un dirigente radical como decano, estas jornadas son ideológicamente impolutas, no son reprochables. Para ver con la liviandad, la superficialidad y la posibilidad sin reproche de decir lo que se les ocurre sin pensar. Justamente lo que no tienen algunos concejales en Río Cuarto es pensamiento crítico, y así nos va. Así son las cosas.